Hola, Thais. Bueno, vamos a ir entonces trabajando un poco esto. Vamos a hacer con Thais entonces, porque no ha de ser conectado. Buena. Ok, buenas noches. Vamos a ir comenzando entonces la clase de hoy, que es la clasificación de frontera. Ah, Yordali, buenas noches, Yordali. Que la clasificación de frontera es el tema de la clase de hoy. Vamos a trabajar las fronteras naturales, fronteras artificiales, fronteras estables, clasificación de la frontera según la geopolítica y las fronteras inestables. Esta clasificación de frontera es una clasificación, más que todo, una clasificación que tiene que ver con la geopolítica. Las fronteras en sí se clasifican de distintas maneras, por decirlo así, pero tienen la misma finalidad. Vamos a mencionar, además de esas que están ahí, que aparecen en la diapositiva, no sé si la están viendo, aparecen otras ahí que son importantes de mencionarlas, como son las fronteras, la frontera, este, las fronteras culturales, las fronteras económicas. Muchos pueden destacar de que las fronteras se pueden dividir físicamente, eso es correcto. Las fronteras se pueden dividir físicamente. Hay fronteras políticas y hay fronteras jurídicas. Entonces, estas fronteras que están aquí es porque el sílabo, el programa me lo destaca y tengo que ampliar. Esto está en la diapositiva, pero estoy ampliando lo que son otras fronteras, porque no se queden ustedes solamente por lo que está ahí en esa diapositiva, y no por lo que yo estoy explicando ahorita.
Entonces, tenemos esas fronteras fronteras económicas, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué son las fronteras económicas? Son aquellas fronteras que determinan la diferencia de capacidades de desarrollo que tienen los países o que tiene un país en relación con otro país, por decirlo así. Por ejemplo, hay frontera económica entre México y Guatemala, sí la hay. Hay frontera económica entre Costa Rica y Nicaragua, sí la hay. Pero hay una división económica, porque las capacidades de desarrollo son diferentes en un país con respecto al otro. ¿Hay fronteras artificiales? Sí, sí, sí hay fronteras artificiales. ¿Hay fronteras naturales? Sí hay fronteras naturales, como los ríos, los lagos. Ahora, las fronteras, según la geopolítica, se pueden clasificar en estables e inestables, porque están en función de las condiciones en que se estén desarrollando las relaciones entre los países, por decirlo así. Entonces, las fronteras artificiales son todas aquellas fronteras que no han existido, sino que el hombre mismo inventó esas fronteras, según su conveniencia. Además, las fronteras no solamente es en el siglo XXI que podemos estar hablando de fronteras, sino que las fronteras han existido siempre desde que la humanidad ha existido, excepto en el desarrollo mismo de la humanidad, cuando los hombres andaban nómadas de un punto al otro, pero cuando ya el hombre se vuelve sedentario, las sociedades se vuelven sedentarias y aparecen ya en el tiempo de la historia, aparecen las sociedades, aparecen los valores culturales en los pueblos, ya comienzan a aparecer las fronteras. Si saltamos a la historia antigua con los imperios que existieron en la antigüedad, Persa, Babilonia, el imperio romano tenía fronteras con el imperio persa. El imperio romano tenía frontera con los hermanos en el norte. Es más, el imperio, los romanos construyeron una frontera en el norte para delimitar entre las posesiones hermanas y el imperio romano y evitar de que los germanos o los bárbaros, como ellos le llamaban, asediaran el imperio y no entraran en el territorio, en las posesiones del imperio romano. Aún así, en algunas circunstancias o algunas culturas o civilizaciones, las fronteras fueron imaginarias. Hoy por hoy las fronteras pueden estar delimitadas en, 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 en función de los intereses de los estados. Hay fronteras marítimas también, ¿verdad? Hay fronteras culturales, fronteras económicas, etcétera. Entonces, aquí tenemos la clasificación según la tipología. Cuando hablamos de fronteras naturales, estamos refiriéndonos a la delimitación territorial. Cuando hablamos de fronteras naturales, estamos refiriendo a la delimitación territorial que existe en los países con accidentes geográficos, ¿verdad? Como ríos, montañas, cordilleras, lagos, desiertos. Hay muchos ejemplos, que aquí aparecen tres ejemplos que están en la diapositiva, pero hay otros ejemplos también. Aquí en América tenemos fronteras entre Honduras, Nicaragua, tenemos fronteras entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Cuál es la frontera natural entre Nicaragua y Costa Rica? El río San Juan. Una parte es natural, la otra parte es artificial.
¿Cuál es la frontera natural entre Honduras y Nicaragua? Es es el río, ay, se me escapó el nombre. Ahí tal vez me acuerdo más adelantito. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos que están relacionados al río Suchiate entre México y Guatemala. Tenemos los Andes, que es una frontera natural entre Chile y Argentina. Tenemos el río Mekong entre Laos y Tailandia. Entonces, cada una de estas fronteras, ahora voy aquí a lo importante que nos toca decir en esta clase, porque es parte de la clase. Cada una de estas fronteras juega un rol geopolítico importante. ¿Cuál es la importancia geopolítica entonces de toda esta frontera? Bueno, eh, esta- estas fronteras, de alguna manera, en la relación que exista, según el tipo de relación que exista entre los estados, entre los países, puede generar distintas inconveniencias o pleitos o disputas por los recursos naturales que se encuentran en cada país. Ustedes recuerdan cuando ustedes hicieron la simulación, dónde comenzó el conflicto, entonces ahí es el problema de frontera. Ahora, no nos vayamos muy lejos porque voy a mencionar un caso muy, muy importante porque si es otra simulación que vamos a hacer en este segundo parcial, es muy bueno que estén pendientes de lo que voy a decir ahorita. Entonces, ¿cuándo comienza el problema eh, marítimo territorial con Nicaragua y Colombia? Comienza en el 2012 y no en el 2012, ya antes. Habían problemas desde el siglo pasado, había con el Tratado Bárcena-Meneses Guerra y en los años 80 y aquí ya en el 2012 comienza la demanda que le pone Nicaragua a Colombia por, eh, por la posición de Colombia bastante este, impetuosa en función de apoderarse de los recursos naturales, económicos que tiene Nicaragua en el Mar Caribe. Entonces, voy a decirles algo muy importante acá para que lo tomen en cuenta. En un estado litoral, Nicaragua es un estado litoral porque tiene salida a mar en los dos lados, no como otros estados que son estados tapón, países tapón como Bolivia, pues, por ejemplo. Aún así, en Centroamérica hay países que no tienen salida a uno de los mares, pero sí tienen salida a otro mar u océano, como por ejemplo El Salvador, por ejemplo Honduras. Ah, no, perdón, Honduras tiene salida ahí por el Golfo de Fonseca. El que no tiene salida al Mar Caribe es El Salvador. Ahora, después los otros países, como el caso de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tienen salida a ambos lados. Estos son los estados litorales, sobre todo Nicaragua, Honduras y Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, cada estado, hay una convención en las Naciones Unidas que se conoce como la CONVEMAR, la Convención del Mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Marítimos. Creo que fue aprobada esta convención en 1988, si no me equivoco, en los años 80, o vamos a revisar ahí la fecha. Ustedes pueden revisar ahí. Si están con la información, pueden darle clic ahí. La Convemar se llama y ya me van a decir, me pueden mandar a decir en un mensaje en qué año fue aprobada. Entonces, esa convención establece lo que son los derechos marítimos de los países. Entonces, cada país tiene una línea de base que va las 200 millas náuticas, la zona económica exclusiva,
el mar territorial y alta mar. Entonces, todo ese derecho, hasta lo que son las 12 millas náuticas, desde la línea de base, el Estado ribereño tiene total soberanía. En lo que son las 200 millas náuticas, el Estado ribereño tiene una soberanía parcial. Ya en lo que es la zona económica exclusiva, el Estado, pues, allí tiene cierta derecho de explotación económica. Entonces, Colombia se apropia en todo eso desde hace tiempo, estaba explotando toda esa riqueza y no le daba nada a Nicaragua. Entonces comenzó el pleito, pues, y comenzaron la lucha y se logra, pues, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues, el, lograr una batalla y se logran 90 y pico de kilómetros cuadrados en el Mar Caribe con la demanda del 2012, 2013 y una que le impuso este gobierno de la zona económica exclusiva, sí, la zona económica exclusiva también se la ganó, ¿verdad? Y también el gobierno de ahorita también le emitió una demanda sobre la plataforma continental, pero esa creo que no llegó a tener aceptación en la Corte. Pero bueno, dicho de otra manera, esa es la importancia geopolítica que se puede describir o se puede suscitar de una frontera, de problema fronterizo. Esas son las fronteras naturales, eso ya se entiende, las fronteras artificiales, como ya lo había explicado, son límites establecidos por el ser humano, ¿verdad? A menudo por los tratados, acuerdos, sus posiciones coloniales. No sé hasta aquí ahorita donde voy, si vamos claro en lo que estoy diciendo, pueden preguntar, ustedes no preguntan. No importa que me interrumpan, tienen que preguntar si no van entendiendo. Acuérdense que viene el segundo examen y hay que trabajar para el segundo examen también. Entonces, tenemos las fronteras artificiales, no responden a accidentes geográficos. Las fronteras artificiales no responden a accidentes geográficos, sino a qué responden las fronteras artificiales. Responden a decisiones políticas, históricas o administrativas. Entonces tenemos aquí se ubica lo que se estableció en Caña Jerez con el Tratado Caña Jerez entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, los ticos, mediante ese tratado, se quedaron con un enorme territorio en el sur. Entonces, esa es una frontera artificial, porque como te dije, hay frontera natural y hay frontera artificial entre Nicaragua y Costa Rica, porque una responde al río San Juan y la otra responde a decisiones políticas que se tomaron en ese momento cuando se firmó el Tratado Caña Jerez. Entonces, no responde a accidentes geográficos. ¿Estamos claros? Una parte de la frontera con Costa Rica, la otra parte sí, porque responde a un accidente geográfico que es el río San Juan. Entonces, el río San Juan es un accidente geográfico, ¿verdad? Entonces, y después hay otras líneas divisorias ahí que puse como ejemplo en esa diapositiva, ¿verdad? La frontera entre Haití y República Dominicana es una frontera política. Las fronteras coloniales en África también fueron trazadas por potencias europeas. La mayor parte de los países africanos, todas las fronteras fueron trazadas por la potencia África, por las potencias europeas. ¿Por qué? Porque los europeos se encontraban ahí cuando los países africanos estaban bajo la hegemonía europea en los países africanos. Los países europeos tuvieron mucho tiempo en África. Perdón. Entonces, tiene importancia geopolítica esta frontera, pero suelen ser más conflictivas que las otras, ¿verdad? Que las naturales. ¿Por qué suelen ser más conflictivas
las artificiales que las naturales. ¿Por qué pueden ser más conflictivas? Les pregunto a ustedes. ¿Mm? ¿Por qué pueden ser más conflictivas? A ver, Jordali. Entonces, Podrían ser más conflictivas porque considero que estas pudieran haber sido construidas debido a conflictos, tal vez, o por ejemplo, entre la frontera entre Haití y República Dominicana está artificial debido a la inestabilidad que ha sufrido Haití mm, con el pasar de los años y la migración que ha tenido muchas personas al momento de dirigirse hacia la República Dominicana, así que sí, así es. podría ser. Excelente, Jordali. Así es, claro. Son más conflictivas que las naturales. No sé si alguien más tiene ahí algo que decir también. Son más conflictivas. Bueno, suponete que yo te pregunte en la simulación, porque en esta simulación yo no pregunté nada. Yo los dejé que ustedes se desarrollaran, pero posiblemente el examen sea de otra forma, pero práctica, ¿verdad? Más activa la práctica donde yo puedo estar preguntando. Pero suponete que yo pregunte, pues, y las artificiales, ¿por qué son más conflictivas? No porque son eminentemente puestas por el hombre. Son decisiones políticas, administrativas. Ahí nomás ven ustedes los problemas que han habido en la historia. No vamos a ir tan lejos en las decisiones políticas que se han estado dando. Nosotros hemos tenido un problema histórico grande con esta frontera. Y esta frontera se llama el Golfo de Fonseca. Y ese Golfo de Fonseca es una frontera natural compartida. O sea, no es que las fronteras naturales no tengan cierta conflictividad entre los países que comparten esa frontera. O sea, no quiero decir que tampoco no existe, como no, hay conflictos en las fronteras. Pero lo que quiero decir que las fronteras, las fronteras artificiales son mucho más conflictivas que las naturales. Entonces, fíjense bien ustedes, lleven de cerca el problema que hay entre Rusia y Ucrania. Ahí van a ver, ahí hay problemas de frontera, que todos los territorios que Rusia se ha adjudicado en esa guerra van a resultar fronteras ahí. Eso si Ucrania le tuercen el brazo y deja de luchar por esos territorios que ha conquistado Rusia, pues ahí están, pues se meten, se sacan, se meten, se sacan y ahí muertos. Una cantidad, las guerras son horribles. Entonces, ahí van a haber fronteras. Pero cuál va a ser, cómo se van a perfilar cómo se van a configurar mediante decisiones políticas o, en todo caso, tratados jurídicos, decisiones jurídicas. Entonces ahí se complementan por decisiones políticas o por decisiones jurídicas. Vamos claro. Entonces te vas y agarras el mapa, comenzás a ver cuáles son los territorios, Donbass, todos los territorios prorrusos que tenían ahí, que esa fue una de las razones por que Rusia invadió Ucrania, que iba a desnazificar esos territorios porque supuestamente estaban siendo apaleados los prorrusos, de que los estaban matando los ucranianos, un poco de rollo ahí, un poco de asunto ahí. Para hacer una guerra siempre hay una causa, siempre hay motivos, ya sean verdaderos o falsos, pero ahí salen los motivos. Entonces, y ahí dice, en este parrafito dice, muchas guerras y tensiones actuales tienen su origen en fronteras artificiales impuestas sin consenso local. Ahí lo dice.
Muchas guerras y tensiones actuales tienen su origen en fronteras artificiales impuestas sin consenso local. Ahora, posiblemente en esa parte del mundo, Ucrania, Rusia, puede haber un consenso, pero no lo creo. No soy tan, soy escéptico en que vayas a haber un problema, vaya a haber una salida ahí, porque todas las intenciones que han habido por parte de Rusia son intenciones para ir matando el tiempo. Al final nunca han querido tomar una decisión. Ese es un comentario. Ok, ahora viene una clasificación según la geopolítica. La geopolítica, desde la geopolítica, por ejemplo, la frontera pueden tener una función estratégica y deben de proyectar un poder, eh, la proyección que deben de tener ellos ahí es grande. Desde el punto de vista político, por decirlo así, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde la visión comercial que tengan los estados en manejar las relaciones comerciales que tienen entre ellos. ¿Estamos claros? Entonces, la clasificación geopolítica de la frontera tiene en mente entenderse como la consideración de un cantidad de factores que están dentro de esa funcionabilidad y estabilidad, como es el control territorial, la seguridad, la integración o el conflicto. Ya, por ejemplo, los hombres, de alguna manera, geopolíticamente hablando, cuando consideras, a ver, ustedes que estudian relaciones internacionales, una carrera muy bella, muy linda, la carrera, te da, te abre espacios cognitivos para entender cómo está el mundo. O sea, no simplemente es quedar inerte la persona y no entender lo que sucede. Yo a veces estoy dando una asesoría allí a a unos, a unas autoridades ahí en la universidad, de otra universidad. Y a veces ellos dicen, bueno, yo les digo a ellos, perdón, a veces quisiera saber no saber nada, como decía Sócrates, porque en la medida que uno sabe tanto de lo que sucede en el mundo, pues siente, bueno, las personas cuando somos altruistas, las personas que somos altruistas, pues sentimos el dolor y el mal del prójimo. Las personas que no son así, pues no sienten nada. Pero por lo menos en lo personal yo sí lo siento, porque soy una persona altruista. Y con ello va la complementariedad del conocimiento. Pues, entonces digo yo miro el mundo por el lado de Ucrania, por el lado de Israel, por el lado de todas partes, y digo yo, no, no es posible lo que esté pasando en el mundo. ¿Verdad? No es posible. Entonces a veces dice uno, pues mejor no saber mucho para no estar sufriendo, porque de alguna manera se sufre, pues. Digo yo, pues esa es una percepción mía, ¿verdad? Personal, porque yo eso es lo que yo soy, pues. Yo conozco muchas cosas, ¿verdad? Tengo mucho conocimiento de todo, pues. Entonces, y siento por eso, pues. Bueno, entonces la clasificación desde el punto de geopolítico tenemos un concepto de fronteras que son estables o inestables.
Pueden ser regresivas o pueden ser progresivas, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, pueden ser funcionales o pueden ser simbólicas. Entonces, todo esto desde el punto de vista geopolítico, podemos entender de que la clasificación de las fronteras pueden clasificarse así. Entonces, ¿cuál es la importancia? Porque las fronteras reflejan relaciones de poder que hay entre los países, entre las naciones, entre los pueblos, entre las sociedades. Reflejan relaciones de poder, reflejan cooperación, reflejan conflicto entre los estados. También la importancia geopolítica de esta clasificación geopolítica es que ayuda a entender los procesos de unificación de los países, los procesos de integración económica regional o la fragmentación de los territorios. Entonces, desde la geopolítica, las fronteras se clasifican según su función, ya sea estratégica, ya sea por su estabilidad, ya sea por la proyección por el papel en la proyección que tienen en el poder político de los estados. Y esta clasificación geopolítica tiene en cuenta esos factores que yo les he estado mencionando, los factores territoriales, perdón, la seguridad y la integración o el conflicto. Yo decía, por ejemplo, los griegos, la antigua Grecia, los griegos peleaban por dominio comercial, por dominio territorial, marítimo. Nuestros aborígenes prehispánicos peleaban por dominios territoriales. Entonces ya ellos, estos aborígenes prehispánicos, las sociedades prehispánicas en América, y ahí nos incluimos nosotros, Nicaragua, ya peleaban por un dominio territorial, dominio territorial que ellos pretendían, los grupos étnicos o tribales que existían en ese momento, pretendían una posición territorial de dominio que tenían ellos en esa región. Por ejemplo, León, Chinandega, ahí hay el representante indígena, creo que se llama Gateite, ¿verdad? Aquí los pueblos blancos también hay representantes indígenas, está Nicaragua en el sur, el indio Nicaragua, etcétera. Entonces, todas estas sociedades prehispánicas, incluyendo otras sociedades en América como los aztecas, los olmecas, los incas, los machu picchus, etcétera, eran tribus, perdón, sociedades triviales que tenían una imaginación de frontera para ejercer un dominio geopolítico que según ellos les correspondía en esa localidad, en ese sector en el cual ellos entraban. Entonces, la frontera de los estados, ¿ya? Bueno, voy a quedarme aquí un rato, voy a cortar aquí para grabar esto y regreso entre unos 5 minutitos. Voy a cortar acá. Vayan pensando en alguna frontera que tengan ustedes en mente, porque les voy a preguntar qué tipo de fronteras han pensado, de dónde existen, cómo son, etc. Voy a cortar aquí para grabar esta parte.